Hola, ¿cómo están? Soy Doctor Orondo, alumno del Instituto 25 de Mayo, y en este documental El Entrevistador, el cual presentaremos cómo ha sido la escolaridad dentro de la pandemia, ya sea haciendo encuestas, entrevistas a los docentes de la institución, el personal, como a los alumnos. Por eso realizaremos este video de una manera menos descontracturada para poder llegar a un mayor público. Dicho esta introducción, le presentaremos el documental Escolaridad en Pandemia. Como siempre, nuestros compañeros y alumnos recibiéndonos de una buena manera. Aquí, en nuestro gran pasillo, donde podemos ver las distintas placas de los egresados de todos los años. Acá nos podemos encontrar distintos sectores muy importantes para el colegio. Acá tenemos a la dirección, que es nuestra querida directora. Hola chicos, ¿cómo les va? Y acá nos encontramos en la secretaria a nuestra querida Tere. Y acá nos podemos encontrar a nuestros amables y queridas sectores. Bueno, ahora les vamos a mostrar las distintas encuestas que le hemos hecho a los alumnos, como las entrevistas de una forma más personal y distintas miradas que han tenido los profesores en este ciclo de virtualidad y dar una vuelta a la presencialidad. ¿Cómo se adaptaron los docentes a la pandemia? Bueno, la pandemia significó un montón de cambios en lo que era la práctica docente, especialmente con el uso de las nuevas tecnologías que se pudieron aplicar de manera muy intensiva, especialmente cuando la cuarentena se volvió mucho más estricta frente al avance de la enfermedad. En síntesis, fue también un aprendizaje en el momento para cualquier docente que haya tenido que enfrentar esta pandemia. ¿Tuviste problemas con la virtualidad? ¿Cómo cuáles? Y hubo momentos que pico, digamos, de que hubo problemas de conexión fundamentalmente, problemas también para incorporar dentro de los alumnos las nuevas herramientas y las nuevas nociones de cómo trabajar también, implicó tanto para el docente como para el alumno digamos, un aprendizaje, pero fundamentalmente todo un proceso de adaptación que llevó su tiempo, por supuesto. ¿Qué diferencias notaste en el aprendizaje de los alumnos durante todos los años? Digamos que pudo haber habido en algunos alumnos algún desmedro, pero en realidad no varió la cifra de alumnos que por ahí tienen circunstancias o trayectos escolares con dificultades de otros años. No fue una variación notable desde ese lugar. En cuanto a los aprendizajes, yo siempre rescato que la posibilidad de ver videos, la posibilidad de tener las llamadas virtuales, clases virtuales o incluso hasta lecciones orales, implicó una dinámica mucho más interesante que lo que se da en el aula. Soy Angélica Richeta, profesora de Historia y Geografía del Instituto 25 de Mayo, hace 33 años. ¿Cómo se adaptó a las modalidades del colegio? Bueno, fue muy difícil, pero no imposible. Me tuve que capacitar después de tantos años de tener una forma de enseñanza muy personal, muy en el aula. La virtualidad de la pandemia me motivó a aprender mucho de tecnología que antes no sabía porque mis alumnos colaboraban en ese tema conmigo cuando teníamos que aplicarla. ¿Qué diferencia notaste en el aprendizaje de los niños, de los chicos? Y el aprendizaje noto este año sobre todo que ha faltado ese contacto que existe y debe existir entre el alumno y el profesor.
Entonces la virtualidad ha determinado que muchos de los conocimientos que nosotros teníamos planificados para el 2020 no se dieron y estamos tratando de recuperarlos este año. Los alumnos perdieron sus hábitos de trabajo, su hábito de estudio para las evaluaciones. Y bueno, con el correr del 2021 estamos viendo de que toman conciencia de que estamos volviendo a la normalidad, una normalidad diferente, pero bastante parecida a la que teníamos antes, y que es necesario retomar esos hábitos. ¿Cuándo creíste que se iba a volver a la presencialidad? Bueno, cuando comenzó el año lectivo tuvimos 15 días de presencialidad en el 2020 y luego no volvimos más. Pensábamos que después de las vacaciones de julio, el año pasado, ya volvíamos a la presencialidad y luego nos dijeron que teníamos que continuar en esas condiciones. Y fue muy difícil. Yo realmente pensé que no íbamos a volver, pero deseaba que se dieran las condiciones de seguridad para poder volver a tener contacto con mis alumnos. ¿Nombre? Bueno, yo soy Miriam, soy preceptora de los chicos de sexto este año y soy la que manejo todo el horario del colegio, de los profes y de los alumnos. ¿Cómo afectó en tu trabajo la cuarentena? Y bueno, afectó bastante porque a mi edad nunca pensé que iba a vivir una pandemia, entonces fue un poco complicado porque uno está acostumbrado a otro ritmo de trabajo y en pandemia fue todo virtual, entonces como que sí, me afectó muchísimo. ¿A vos personalmente la pandemia te afectó? Sí, en el año 2020 me afectó mucho el encierro, el no estar en contacto con los alumnos, el no salir todos los días de mi casa a trabajar y al trabajar virtualmente desde mi casa me costó mucho. ¿Cómo administraste los horarios y las materias de los alumnos? Bueno, en pandemia por lo general los alumnos tenían las horas virtuales, entonces yo como comenzamos allá por marzo, yo el horario ya lo tenía armado, sin saber que después venía esa pandemia de encierro. Entonces se les informó a los alumnos que en el mismo horario de clase que yo les había dado a principios de marzo, tenían que mantener esa virtualidad y respetar ese horario de clase con el docente. O sea, estaba más o menos organizado el horario como si hubiesen estado acá dentro del colegio. ¿Cuándo pensaste que se iba a volver? Y al principio como que, viste que vieron que nos dijeron 15 días y volvemos, 15 días y volvemos, y ya medio como que a fin de año también volvíamos, ahí yo tenía la esperanza. Después tuvimos una lucecita ahí a fin de año cuando nos permitieron hacer los actos académicos, la fiesta de los chicos. Bueno, es como que ahí nos levantó un poquito el ánimo y sinceramente este año pensé que iba a ser normal. Resulta que para mí este año fue más complicado que el 2020, que fue todo virtual. Porque tuvimos 15 días de clase, 15 días de confinamiento, una semana de clase, dividir burbujas. Fue bastante complicado con el tema horario, presencial, no presencial, burbuja 1, burbuja 2, fue muy complicado. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Raquel Monetti y en este momento soy la directora del Instituto 25 de Mayo. ¿Cómo se adaptó al colegio? Bueno, para mí fue una sorpresa que me ofrecieran el cargo y fue, creo que a pesar de que muchos me dijeron justo en pandemia, fue una ventaja porque ese año al no estar los alumnos, no estar los docentes, eso significaba no haber tantos problemas internos acá en la escuela y pude empezar a manejar todo lo que es administrativo, que es mucho. Y bueno, creo que dentro de todo me fue bastante bien estos meses que llevo con ustedes. Yo ya era docente de la institución, pero del nivel superior, así que me fui adaptando bastante bien a
a lo que es la administración de una institución y no ser docente como era antes. ¿Tuviste ciertos problemas con la virtualidad? ¿Cómo cuáles? Bueno, el año pasado cuando yo era docente, sí, porque era algo muy nuevo tanto para nosotros como para los estudiantes, entonces no era fácil poder organizar las clases. En el nivel superior he armado videos para pasarle a los chicos, después he tenido clases con ellos utilizando el Meet, lo cual no fue fácil porque también era, o sea, no se conectaban los chicos y vos a lo mejor, mis materias son muy prácticas, entonces le decís, bueno, a ver, ¿qué dudas tienen? ¿Qué quieren que les explique algo? Y no habían hecho nada, entonces era igual que nada. ¿Cuándo se vio posible la vuelta a la presencialidad? El año pasado teníamos la esperanza en septiembre, que no fue así, obviamente lo han sufrido ustedes, que fue todo el año virtual. Este año ya teníamos la esperanza después de las vacaciones de julio, un poquito cuando nos permitieron unir algunos cursos, unir las burbujas, y ya habían empezado a hablar de que si se empezaba a vacunar y tenemos un buen porcentaje de vacunados en la región y en el país, podríamos volver a la presencialidad, que si bien no es plena, por suerte nosotros hace unos meses que ya estamos con todos los chicos en la escuela. ¿Y qué diferencia notaste a comparación de otros años a los alumnos o a los docentes? Bueno, como te dije, fue muy difícil la virtualidad, trabajar en forma virtual. No todos los docentes se adaptaron a lo que es dar clases en forma virtual. Por eso muchos prefieren o armar videos o bien pasarles trabajos prácticos para que los hagan. Y en este caso, como tenemos semipresencialidad, en la presencialidad explicarles o que se saquen las dudas. Lo que vi en los chicos, que siempre noté, que eran muy dependientes de nosotros. Un poco porque realmente no tenían ganas de pensar o porque les costaba pensar. Entonces, al ser virtual no les quedaba otra que pensar y buscar las herramientas por ustedes mismos y no estar dependiendo del docente que les diga cómo se hacen las cosas, dónde busco tal cosa. Entonces observé que hay una mayor independencia en los alumnos, lo que los favorece, sobre todo a ustedes que ya el año que viene se van a la universidad y ahí ya tienen que empezar a manejarse solos, no van a tener nadie que les diga lo que tienen que hacer. Bueno, ahora le presentaremos las distintas encuestas que hemos hecho con mis compañeros de una forma totalmente anónima. Y las estadísticas se las mostraremos ahora. Después, en las distintas respuestas que hemos tenido sobre cuándo pensaban que iban a volver al colegio, el porcentaje más alto fue en un año, con un 37,3%. Después, en un mes, con 23%, en una semana, con 28%, y después nunca, con un 11,2%. Mostrado en esta encuesta, al día de hoy, los alumnos prefieren totalmente la presencialidad antes que la virtualidad, ganando así con un 75,9%. Luego, en cómo la cuarentena afectó su rendimiento escolar, los jóvenes hicieron notar tanto la importancia que esto tuvo. Con respecto al tema de la virtualidad, los jóvenes tuvieron distintos conflictos, pero al fin y al cabo pudieron adaptarse. Le preguntamos a los jóvenes cómo ha sido la vuelta a presencialidad y muchos han mostrado que ha sido totalmente difícil volver a la presencialidad, pero se fueron adaptando. Como mensaje, ¿les puedo decir algo? ¿Sí? Bueno, yo como mensaje les quiero dejar que la pandemia nos enseñó muchas cosas, pero a nivel escolar nos enseñó que la relación del alumno y el docente es esencial porque es lo que motiva al aprendizaje. Y bueno, creo que hemos superado una prueba muy difícil, pero que vamos a salir adelante.
can't wait. Bring it on home.